Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Después de los 5 libros de la ley, el primer libro es Josué. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y tenemos a Josué. Josué capítulo 24, el último capítulo de Josué. A este capítulo, hermanos, se le conoce como el último discurso de Josué antes de morir. Josué tomó tiempo para reunir al pueblo de Dios, a las 12 tribus de Israel en Siquem, un lugar muy importante para los israelitas. Siquem era el lugar donde Abraham llegó por primera vez y levantó un altar al único Dios verdadero. Siquem es el lugar donde el hijo de Salomón fue coronado como rey, y hay muchos eventos. Es un lugar importante para el pueblo de Dios. Josué reúne al pueblo para dar su último discurso, y él quiere dar un discurso y que contiene algunas cosas que vamos a observar. Si usted tuviera la oportunidad de despedirse de la iglesia, si usted tuviera la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, ¿qué contendría su sermón? Yo, por ejemplo, tengo 3 hijas, a un pueblo que sirvo. ¿Cuáles serían mis palabras, mis últimas palabras a mis hijas? ¿Cuáles serían mis palabras a mi iglesia? ¿Cuáles serían mis palabras a mis hermanos? Es el último discurso que tengo. Son las últimas palabras por las que seré recordado. Josué preparó un discurso, un sermón. Recuerdo cuando nuestra hermana Clarita se despidió. Una hermana fiel, una hermana entregada a Dios, una hermana que iba a la iglesia aún su brazo derramando sangre. Ella iba a la iglesia. Allí estaba para ser ejemplo a un servidor que era nuevo en la fe. Un servidor que comenzaba a dar los primeros pininos, los primeros pasos. Mi hija Noeli estaba pequeña, se acordará de eso. La hermanita se levantó un miércoles, se paró y dio sus últimas palabras. Se despidió de nosotros. Parece ser que sabía que iba a morir el domingo. La hermana se despidió con unas palabras tan bonitas a que nosotros siguiéramos adelante. Pidió perdón por si había cometido un pecado contra alguno de nosotros. Dijo, ya no me van a ver, son mis últimas palabras. El domingo le llevaron la cena del Señor, ofrendó y el domingo murió. Fueron sus últimas palabras. Cuando vamos a Josué capítulo 24, hermanos, no olvidemos que Josué es uno de los 2 que entraron a la tierra prometida. La generación grande había muerto por desobediente, por incrédula, por apostasía, por creer a los 10 espías a regresar a Egipto. Josué era uno de los 2, él y Caleb. Y los que van a oír este sermón son los niños, los de 20 para abajo. Son los que van a oír este sermón. Josué ya tiene 110 años. Está por morir. Y va a dar un discurso a esa generación que sí entró a la tierra prometida. Ya están en la tierra prometida. Así que a este sermón lo hemos titulado Al otro lado del río. Frase que Josué va a repetir una y otra vez. Dice la palabra de Dios
reunió Josué, verso 1, a todas las tribus de Israel en Siquem. Sabemos que son 12 tribus. Y llamó a los ancianos de Israel. Mire qué bonito. A sus príncipes, sabe que cada tribu tenía un príncipe. A sus jueces y a sus oficiales. No olvidemos que en este tiempo no había rey. Todavía no había rey, ¿ok? Y se presentaron todos delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Mire qué bonito, hermanos. Josué va a dar un discurso, pero no es mi discurso. No son mis palabras. Esto es lo que dice Dios. Y mire cómo dice, tenemos el pueblo y 2 puntitos. ¿Qué significa los 2 puntitos después de Israel? Significa que es la palabra de Dios. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, 2 puntitos, así dice Jehová, Dios de Israel, 2 puntitos. De ahí en adelante es lo que dice Dios. Dice Josué: vuestros padres habitaron, vivieron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Mire, hermanos, hay mucha enseñanza en este capítulo. ¿De dónde venía Abraham? Abraham, hermanos, fue tomado del otro lado del Éufrates, Ur de los Caldeos. Josué agrega: servían a dioses extraños. Esa es la vida antigua de Abraham, de su hermano, de su padre. Ellos, antes de conocer a Dios, tenían sus dioses. La palabra servían denota adoración. La palabra servían denota honrar. La palabra servían denota que ellos tenían un amo. Los dioses extraños, dice Josué. Abraham, hermanos, vivía como algunos de nosotros. Que no se nos debe olvidar que nosotros también antiguamente estábamos del otro lado del río. Y ahorita voy a hacer una explicación de la palabra, del significado hebreo. Entonces Dios sacó a Abraham del otro lado del Éufrates. De hecho, en la Biblia, al primer personaje que se le llama hebreo es Abraham. Abraham es el primer personaje que la Biblia dice que era un hebreo. Y la palabra hebreo denota cruzador de ríos. Eso es lo que denota el significado de la palabra hebreo. Después, en el Nuevo Testamento hebreo, pues se refería a una lengua. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, aquella turba fue y lo encontró y lo buscó y querían hacer algo contra él, Pablo, para que le dieron la oportunidad de hablar a una audiencia judía, y Pablo les habló en hebreo y toda la turba guardaron silencio. Imagínense un americano que va a México y está hablando y de repente empieza a hablar en español. ¿Qué hace la gente? Sabe hablar español, sabe hablar nuestro idioma. Pablo eso es lo que hizo, hermanos. Le habló en hebreo, pero en el Nuevo Testamento hebreo pues ya se enfoca en un lenguaje. En los tiempos de Jesús, hebreo pues se refiere a una nación. Pero hebreo, la palabra hebreo está relacionado a cruzador de ríos, a uno que cruza el río. Y esto es importante
Porque cuando lo aplicamos a la Biblia, nosotros también somos cruzadores de ríos. Nosotros también hemos cruzado por las aguas del bautismo. Antes estábamos del otro lado. El que no conoce a Dios y no ha sido bautizado está del otro lado. Necesita cruzar por el Éufrates. Y más adelante Josué va a decir que el pueblo va a cruzar el mar. Y Pablo a los Corintios va a decir que el pueblo en el mar y en Moisés fueron bautizados. 1 Corintios capítulo 10. Pero seguimos leyendo. Dice la palabra de Dios. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y lo dice el verso 3. Y yo, mire que la palabra y yo se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y yo. Abraham llegó a ser lo que llegó a ser porque a Dios le plació. Abraham fue tomado del otro lado del río porque hubo alguien que lo escogió, hubo alguien que lo eligió, hubo alguien que puso los ojos en Abraham y lo llevó a ser el padre de la fe. ¡Qué bonito! Porque aquí vemos que nosotros también, Dios ha puesto los ojos en nosotros. Usted lee Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Y quién es el que nos escogió a nosotros? ¿Quién es el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿No fue el mismo que escogió a Abraham? Estamos donde estamos gracias a Él. Gracias a Dios, hermanos. Es un gran privilegio que Dios nos haya escogido cuando nosotros vivíamos del otro lado del río. Que Dios haya puesto los ojos y diga, Él es para mí. Él me va a servir. Por eso ahorita que vemos noticias tristes como la que daba el hermano Samuel. No, hermano. Dios tiene el control, hermano Samuel. Dios tiene planes para usted. Muchas de las veces somos nosotros los que olvidamos que Dios nos escoge para un propósito. Dios no nos escoge solamente para venir y estar en una banca. Cuando Dios nos escoge, nos hace pasar por el río, como a Abraham, el bautismo a nosotros. Pero después de que somos bautizados, vamos a recibir un don, un talento que Dios nos va a dar para ejercer una misión y una tarea que Dios tiene para ti y para mí. Cuando la Biblia dice que Jonás se acuerda que tenía una misión. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Usted sabe la historia. Todo lo contrario. Pero Jonás tenía sus motivos correctos. Porque Jonás, hermanos, era un hombre celoso de su nación. Y ya estudiamos que la nación de Siria eran los enemigos de Israel. ¿Y cómo los trataron? Entonces Jonás tenía sus razones humanas para decir, ahora voy a ir a predicarle a aquellos que nos esclavizaron. Voy a ir a predicarles a aquellos que nos maltrataron. Entonces Jonás era patriota, como algunos de nosotros somos patriotas de nuestra nación. Y se acuerda cuando estaba por ahí Jonás en el barco y compró el boleto y se fue hasta mero abajo y empieza la tempestad a voltear el barco y todos empiezan a orarle a sus dioses, pero había un dormilón, que van y le dicen, despiértate tu dormilón, háblale a tus dioses. Y Jonás se levantó y dijo, yo soy hebreo. Dice que cuando le dijo, yo soy hebreo y soy temeroso de Dios, dice, que se asusta la gente. Jonás tenía una misión como la tenía Abraham. Había sido escogido por Dios, pero Jonás se estaba escondiendo. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Del otro lado del río. ¿Qué es los dioses que adoraba Abraham?
dioses extraños. Abraham cruzó el Éufrates. Pero miren lo que dice, hermanos. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, segunda vez que repite la palabra, y lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Sabemos la historia, que Abraham no tenía hijos, para él era imposible, ancianos, estéril la esposa, Sara. Sin embargo, Dios le dio a Isaac para que tuviera una descendencia. A Isaac le di a Jacob, y a Jacob y a Esaú. A Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob, ahí está el pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo, segunda vez que repite la palabra y yo envié ¿a quién? A Moisés y Aarón. Y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Cuando el pueblo de Dios sufría en Egipto, eran esclavos, tenían un amo que no los dejaba, trabajaban de sol a sol, sufrían, gemían de dolor, de sufrimiento. ¿Quién los sacó? ¿Quién mandó a Moisés? ¿Quién fue el que dijo, mi pueblo está sufriendo y lo voy a sacar, pero necesito a un libertador? Y Moisés, excusa tras excusa y como nosotros. Que Dios nos manda a hacer una misión. Y no, yo no puedo. Manden mejor al hermano Sergio. Él fue a Oaxaca, que no puede ir ahí. Son misiones que Dios nos da. Le dice Dios a Moisés, vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Y Moisés tenía problemas, había matado en Egipto, había fracasado como líder. ¿Volver otra vez a Egipto? ¿Yo? Sí, tú. Pero es que yo no sé ni hablar. Vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo Israel, y los vas a sacar y los vas a traer. ¿Quién los sacó? Dios, hermanos. Es Dios quien los va a sacar. Es Dios quien los va a sacar a su pueblo de Egipto. Y dice la palabra de Dios: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que le hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Miren lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 10. Para que vea cómo Pablo lo va a aplicar. El acontecimiento de Moisés con el pueblo en el mar, ¿qué significado tiene? Y Pablo lo dice a los Corintios. Primera de los Corintios capítulo 10 versículo 1. Leo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí se fijó? Abraham es un cruzador de ríos hebreos. Tuvo que pasar el agua. El pueblo de Israel de la misma manera. Ellos salieron de Egipto y tuvieron que pasar por el mar. Hebreo, hermanos. Cruzador de ríos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Así que la pregunta es primero, ¿de dónde Dios sacó a Abraham? ¿De dónde Dios sacó a Israel? ¿De dónde? Allá en Oaxaca, el domingo nos reunimos a las 5 de la mañana. Eran las 5 de la mañana
y comenzó el culto. El hermano predicador dice 1 hora de cantos. 1 hora de cantos. Y el hermano Ron dio una excelente clase acerca del amor. Después le tocó un servidor y se extendió el sermón. Nomás como 1 hora 40. Los hermanos estaban bien contentos, estaban bien alegres, un culto hermoso. Pero una pregunta que yo hice es, ¿se acuerda cuando Adán pecó? ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán? Porque hay 4 preguntas. 3 a Adán y 1 a Eva. La primera pregunta que Dios le hizo a Adán después de que pecó, Dios va a ir en busca del hombre. Lo va a encontrar y le va a hacer una pregunta. ¿Cuál? Esa es la pregunta que le hizo. ¿Dónde estás? Y yo puse en el pizarrón, ¿dónde estás? Y puse por un lado las tinieblas, reino de Satanás, la idolatría, el pecado, no soy hijo de Dios. Y el otro lado puse lo contrario, la luz, la iglesia, Dios, bendiciones espirituales. Le digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba Abraham antes de que Dios lo escogiera? Del otro lado del río. Gracias a Él, gracias a Dios, hermanos. Igual nosotros también estábamos en delitos y en pecados. Estábamos muertos espiritualmente hablando. La obra es de Él, hermano, de Dios. Por eso la gloria siempre es para Él, es para Dios. Dios es el que está detrás del ser humano. No soy yo, no eres tú, eres Dios. ¿Que nos usa? Nos usa. Dios nos va a usar para atraer a alguien que está en las tinieblas. Es un gran privilegio que tú seas un hijo de Dios, que Dios haya quitado tu pecado. Ese es un gran privilegio. Siempre lo he dicho y lo diré. Al cielo vamos a entrar no por buenos, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. No somos justos, hermano. Al cielo vamos a entrar por lo que Dios ha hecho a través de Cristo en esa cruz. Cristo murió por ti y por mí, hermanos. Cristo ha pagado por nuestro pecado. Él ha cargado nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Él ha cargado nuestra deuda. Cristo, hermanos. Por eso hoy que tenemos el privilegio de participar de la mesa del Señor, nuestro enfoque es Jesús. Le decía a Samuel, mi hermanito, le digo, la Biblia es como un cono. La Biblia, cuando uno lo empieza a leer, hay tanta información, pero todo va así, mire. Todo va así, todo va así, todo va así. Toda la información que tienes y termina en Jesucristo. Él es la clave en toda la Biblia. Si la gente no logra entender ese principio, no ha entendido la Biblia. Todo es Jesucristo. Así es, hermanos. Terminamos con Cristo. Por eso, ¿de dónde Dios sacó a Abraham? De las tinieblas, de la idolatría. Por eso, lo que dice Josué aquí, vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios en el verso 8, tercera vez que se repite la palabra yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Tercera vez que se repite, o segunda vez que se repite, no, tercera vez que se repite ahora al otro lado. Hago una pausa. Cuando yo estaba chiquito, como unos 8 años, la maestra empezó a preguntar, ¿en dónde trabaja tu papá? No, pues mi papá trabaja en tal lugar. Y el otro en tal lugar. Y llegó la maestra y me preguntó, ¿en dónde trabaja tu papá, Sergio? En el otro lado. ¿Sí entiende usted que es de otra nación esa frase? ¿Sabe qué significa? Para los que somos del norte, mi hermano sabe que en el otro lado significa del otro lado del río Bravo. Ellos no dicen, yo no decía, porque yo oía a mi papá, yo no decía, mi papá trabaja en los United States o en Estados Unidos. No, nos enseñaban, ¿y tu papá en el otro lado? Pues en el otro lado.
¿El otro lado de qué? Pues en el otro lado del río Bravo. Es porque nosotros tenemos, ustedes saben que el río Bravo colinda entre México y Estados Unidos. Y cuando alguien se venía a trabajar al otro lado, pues así le decíamos, ¿y tu papá? En el otro lado. En el otro, chiquitos. Pero no sabíamos que se refería a que trabajaba en Estados Unidos. Esta es la expresión. Aquí ya no está al otro lado, pero dice, aquí está al otro lado del Jordán. Pregunta, aquí en el contexto, ¿a quién está hablando? Ya no está hablando de Abraham. Está hablando de los que ya cruzaron el Jordán con Josué, ya no con Moisés. Con Moisés cruzaron, en el caso de Abraham, cruzó el Éufrates. El pueblo cruzó el mar. Pero la generación de Josué, ellos cruzaron el Jordán. ¿Sí se fija cómo la Biblia nos habla cruzador de ríos y cruzador de ríos? Ellos han cruzado el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ya la generación aquí son los que están oyendo el sermón. Son los que eran niños. Son los que están, sí, pues somos nosotros. Y ellos son testigos. Por eso dice el 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam. Si no hemos escuchado la historia de Balaam, hay que estudiarla. Porque cuando Israel salió, iba a la tierra prometida, hermanos, el rey Balac contrató al profeta Balaam y lo contrató para esto. Ahí viene un pueblo, Israel, que viene conquistando. Queremos, dice el rey, te voy a dar regalos, pero quiero que consultes a Dios y quiero que maldigas a ese pueblo. Le dice el rey Balac a Balaam, y Balaam le dice, déjame consultar a Dios. Pero Dios le dice, no. Al contrario, ese es mi pueblo. A mi pueblo lo vas a bendecir, dice Dios. Y conocemos la historia de la burra hasta el punto que habla. Es bonito, hermanos, porque vemos que Dios está obrando y el profeta insiste en hablar nuevamente con Dios y Dios le dice, no, vas a bendecir a mi pueblo. Porque el pueblo de Dios tenía una protección tan bonita, tan hermosa, que no podía maldecirlo. Dice Dios, ese es mi pueblo. Me los vas a cuidar, me los vas a proteger. Y Dios le dice esa historia, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Mire qué bonito es Dios. La bendición del pueblo de Israel, Dios lo bendecía a su pueblo. Dios lo protegía. Dios no solo lo sacó. Dios no solo le dio la tierra. Dios no solo les daba la victoria, sino que Dios también los cubría, los protegía, los bendecía, hermanos, a su pueblo. Verso 11, pasaste el Jordán, viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, y yo, otra vez, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros avispas, tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. ¿Qué dice el canto 200? Ni con ejército, sino con tu santo. Las peleas, las guerras que Israel libró, las ganó porque eran inteligentes, porque eran fuertes, excelentes guerreros. No. Las ganaron porque Dios estaba con ellos. Nosotros no tenemos peleas. Nosotros no tenemos conflictos. Nosotros no tenemos problemas. Nosotros no tenemos guerras. ¿En quién debemos de confiar nosotros? Igual, en Dios, hermano. Todos, el hermano Samuel ahorita platica, todos estamos pasando por diferentes conflictos, pero pongamos en manos de Dios. Tengamos fe de que Dios va a pelear por nuestro hogar, que Dios va a defender la iglesia, que Dios va a estar frente. Hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Sigo leyendo. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis,
las viñas y olivares que no plantaste, dice, plantaste y coméis. Verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Josué va a llevar al punto, hermanos, después de hablar de Abraham, después de hablar de Isaac, después de hablar de Jacob, después de hablar de Moisés, después de hablar de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo, Josué va a decir, elijan, escojan, ¿a quién quieren servir? ¿A quién quieren adorar? ¿A quién quieren honrar? Escojan. Pero dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, servir a Dios es una elección que tomamos. Nosotros la tomamos. Como cuando Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay gente que dice, es que Dios creó el cielo. El cielo, dice la Biblia, que fue creado para el diablo y sus ángeles. El cielo no fue creado para los seres humanos. Pero la Biblia encontramos que hay seres humanos que van a ir ahí. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron, ellos eligieron, ellos escogieron entrar por esa puerta. Entonces, ¿por qué culpan? Hay gente que culpa a Dios. No, hermanos, nosotros decidimos. Hoy nosotros hemos decidido venir a honrar el nombre de Dios. Nos hemos levantado temprano. Algunos traemos enfermedades, algunos traemos cansancios, algunos traemos cargas, algunos traemos problemas, algunos traemos aflicciones, pero aún así decidimos venir a honrar a Dios, el Dios que nos sacó del otro lado del río. Venimos a cantarle, venimos a ofrecer nuestro sacrificio, venimos a orar, venimos a recordar la muerte de su Hijo, venimos a decirle, gracias Señor. Todos los que estamos aquí por eso estamos. ¿Perfectos? No somos perfectos. ¿Usted cree que este pueblo era perfecto? No era perfecto. ¿Usted cree que este pueblo que no cometía errores? No, cometía errores. No se trata de eso. Se trata de esforzarnos como cristianos, sí. De no pecar, sí. De mantenernos santos, sí. Pero la Biblia nos enseña, y Primera de Juan nos dice en el capítulo 1, que si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a Él, y la verdad no está en nosotros. Vamos a fallar de una manera u otra, ocasionalmente, esforcémonos por no fallar. Sigo leyendo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. No vamos a dejar a Dios para servir a otros dioses. No, vamos a escoger a Dios. Y mire lo que dice. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que debemos de escoger a Dios? ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mira que ellos, los que están oyendo el sermón, son ejemplo. Ellos saben lo que vivieron sus papás cuando ellos estaban en Egipto. Ellos vieron a sus papás cómo trabajaban de sol a sol para complacer al faraón. Ellos saben cómo vivían. Así que ellos dicen, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, ellos son testigos de las plagas que Dios mandó a Faraón, porque Faraón no quería dejar ir al pueblo a adorar a Dios. No quería. Así que ellos son testigos. Son testigos de los milagros. Ellos son testigos de cómo el mar se abrió. Ellos son testigos del maná que Dios les daba. Ellos son testigos
de la nube que los seguía. Ellos son testigos de la roca que les daba agua. Ellos son testigos de que la ropa no se les desgastó durante ¿cuántos años? Imagínense, la misma ropa en 40 años que no se desgasta. Acá nosotros compramos pantalones y en 2 años ya se andan todas las hebras salidas. Tenemos que comprar otra vez pantalones. 40 años. Hombre, está muy bien. Pero eso ellos lo vieron. Por eso ellos dicen no. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Él lo dice, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieras a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Pregunto, ¿Dios hace el bien? Sí, pero aquí este versículo dice, y Él os hará mal. ¿Saben cuál es el consejo que yo siempre le doy a mis hijas? Y se lo doy a ustedes también. Nunca se le ocurra darle la espalda a Dios. No lo haga. Nunca se le ocurra ser infiel a Dios. Nunca se le ocurra ser desleal a Dios. Cuando una persona le da la espalda a Dios y dice, no más Dios, regreso al mundo, cruzo otra vez el río para atrás, es lo peor que puede hacer. Lo peor, es nada inteligente. Nada inteligente. Es lo que dice aquí, y os hará mal, y os consumirá después que nos ha hecho bien. ¿Dios es celoso? Sí, Dios es celoso. No lo haga, hermanos. Hay hermanos tristemente y hay que orar por ellos. Mi oración es que Dios le dé el poder a esos hermanos que han caído para levantarse. Que les dé el poder, porque están otra vez agarrados así. Que Dios les dé el poder para desatarse, porque ¿quién puede sacar a alguien que está como un esclavo? Solo Dios. Por eso hay que orarle a Dios por esos hermanitos, para que los que están esclavizados nuevamente, Dios pueda abrir las cadenas y ellos puedan salir y volver a Dios de nuevo, y le glorifiquen y le canten. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos, contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día, les dio estatutos, leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque esta piedra ha oído las palabras que Jehová nos ha hablado. Será testigo contra vosotros para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, murió, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron. Pero Josué terminó con un discurso. Vamos a terminar, hermanos. Yo quiero animarle en el nombre del Señor para que sigamos siendo fieles. Ya fuimos bautizados, ya cruzamos el río, hermanos, en agua. Nuestro cuerpo fue sepultado. Hemos empezado una vida nueva en Cristo. No abandonemos al Señor y nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Del otro lado del río, el Señor nos sacó. Así como Abraham, así como al pueblo, así nosotros hemos sido traídos del otro lado del río. Así que somos un pueblo de Dios, le pertenecemos a Dios. Dios es un celoso, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que nos cuida y que nos protege, que va a pelear batallas con nosotros, que nos va a bendecir, sin duda. Vamos a cantar un canto, vamos a estar puestos de pie. Cantemos este canto con gozo, hermanos, a Dios. Vamos a gozarnos con Dios, vamos a cantarle este canto al Señor.
Vamos a estar puestos de pie.